Hola, bienvenidos a este podcast. Espero que te sirva. Las emociones. Definimos como efecto emocional a las respuestas a nivel emocional que se originan a partir de los cambios asociados al envejecimiento. Entre las emociones encontradas figuran la impotencia, el aislamiento, la soledad, el malestar, el miedo, la tristeza, el disfrute, la tranquilidad y el bienestar. En la página 14 hay un cuadro sobre esto. De acuerdo con la Real Academia Española, la impotencia se define como la falta de poder para hacer algo. Nosotros la definimos como la imposibilidad para realizar una acción, teniendo la voluntad y o deseo de efectuarla, que se asocia a algún tipo de limitación. Esta emoción se ve reflejada en limitaciones percibidas en tres ámbitos: en la sexualidad, en la movilidad, en la pérdida de energía y o vitalidad. En cuanto a la sexualidad, los entrevistados la expresan en relación a la dificultad para adecuarse a los cambios. Inicio de cita. Tengo que aceptar que, por ejemplo, la sexualidad es distinta. Y es complicado. Yo me encuentro más limitado sexualmente y ahí es cuando uno tiene que acompañar para que el otro no se sienta mal. Las satisfacciones empiezan a venir por otro lado. Pero no deja de ser difícil aceptarlo y verse limitado. A mí me cuesta aceptar que soy una persona mayor. Varón, 65 años. En relación a la limitación en la movilidad, las emociones que aparecen son la tristeza, el malestar y la sensación de pérdida. Inicio de cita. Una cosa que me había molestado muchísimo fue cuando me habían operado de la mano, las limitaciones que eso provocó. Varón, 65 años. Otra cita. La situación que me hace sentir mayor es el no poderme desplazar como es debido. Haber dejado de ir al cine todos los sábados con Juan José. Eso es lo que más me entristece. Mujer, 76 años. Las emociones que aparecen vinculadas a la limitación en la relación a la pérdida de energía y o vitalidad son bajoneo, decaimiento, tristeza y sentimiento de inutilidad. Inicio de cita. Y fundamentalmente que uno va empezando a sentir malestares o cosas que le van cortando, limitando. Uno quiere hacer cosas que hacía antes y no las puede hacer. Después de que hiciste quizá te das cuenta que no podías. Y me bajonea mucho, me produce un decaimiento. Varón, 75 años. Otra cita. Yo a veces me pongo triste, porque veo cómo la edad te va sacando las energías. Me siento cada vez más inutilizada. Mujer, 83 años. El aislamiento o soledad es definido por la RAE como incomunicación, desamparo. Por nuestro lado, lo definimos como la pérdida de contacto con personas y o espacios con los que se desea vincularse. Este punto se ve reflejado en emociones vinculadas fundamentalmente con la viudez. Los entrevistados se refieren al sentirse sola, solo, con diferentes grados de amplitud emocional. Por otro lado, también pudimos observar que en algunas personas esta emoción es localizada temporalmente al inicio de la viudez, y en otras habiendo transcurrido un tiempo significativo. Inicio de cita. El más significativo fue que me empecé a sentir sola, lógico, y después que te falta mucho, cuando estaba con él era una cosa, sin él es cosa distinta. Falleció hace 2 años, éramos muy compañeros. Mujer, 93 años. Y que me siento solo, ¿viste? Y a veces por demás solo. Por la noche es peor. Varón, 87 años. Porque a mí me cuesta mucho vivir sola. Me costó lágrimas y lágrimas acostumbrarme. Pero ahora me acostumbré y estoy contenta. Mujer, 77 años. El malestar es definido por la RAE como desazón, incomodidad, indefinible. Nosotros lo definimos como una incomodidad que genera limitaciones, aunque no impedimentos. El código malestar fue, de la categoría emocional, el que se hizo más visible en relación a la mayor cantidad de ámbitos donde se evidencia una manifestación emocional, siendo que pudo observarse en relación a lo estético, a la lucidez mental, a la pérdida o disminución de los sentidos, a la pérdida o disminución de la vitalidad,
a la pérdida o disminución de la motricidad y a la jubilación. Una de las emociones que pudimos observar que expresa el malestar vinculado a lo estético es la resignación, pero también pudimos ver que las mujeres que mencionan este malestar lo minimizan simultáneamente, presentándose una diferencia emocional en el transcurso del relato. Inicio de citas. Me molestan un poco las arrugas, nada más que eso. Mujer, 62 años. Los vivo con resignación porque no te voy a decir que me gusta ser vieja. Me gustaría tener un cutis mejor. Veo las orejas y las tengo más grandes que cuando era jovencita. Miro las fotos del casamiento y digo que no soy yo. Pero lo asumo con tranquilidad. Muchos cambios he tenido. Era muy flaquita, ahora soy gordita. Nunca tuve una varice, ahora me aparecieron algunas que me hacen doler. Esos cambios he notado, pero no me quitan el sueño de ninguna manera. Mujer, 77 años. El malestar en relación a la disminución de la lucidez mental también se hizo presente en las respuestas de los entrevistados. Inicio de cita. Me molesta, y un poco la mente también, porque no la tengo tan lúcida como antes. Mujer, 62 años. Pudimos observar que en lo relativo a las emociones ligadas a la pérdida o disminución de los sentidos, la intensidad de la emoción es mayor que en otros ámbitos donde también aparece el malestar. Inicio de citas. Yo he perdido bastante la audición y me molesta muchísimo. A mis nietos les molesta. A las más chicas les pregunto, ¿qué dijiste? Y me dicen nada, nada, nada. Y a mí eso me tortura el corazón, te lo juro. Mujer, 77 años. El primero que uno nunca le lleva el apunte es la vista. Pero lo que me choqueó mucho fue que no me había dado cuenta que estaba perdiendo el oído. Varón, 74 años. En cuanto a la pérdida o disminución de la vitalidad, la emoción asociada tiene características nostálgicas, de añoranza, al igual que al hablar de la jubilación. Inicio de citas. No me gusta mi vejez, porque yo recuerdo lo activa que fui. Mujer, 91 años. Lo que yo lamento de pérdida es mi vitalidad, mi soledad que tengo que estar viviendo en estos momentos. Mujer, 91 años. Extraño el trabajo, no con ganas, sino extrañándolo. Mujer, 67 años. Cuando los entrevistados se refieren a la pérdida o disminución de la motricidad, la emoción tiene un grado alto de intensidad. Inicio de cita. Una cosa que me había molestado muchísimo fue cuando me habían operado de la mano, las limitaciones que eso provocó. Varón, 65 años. El miedo es definido por la RAE como angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Por nuestra parte, lo definimos como un sentimiento negativo que se genera a partir de la experiencia sobre un hecho no deseado. Esta emoción aparece vinculada a dos aspectos, el temor a la vejez y el temor a la soledad. En cuanto al temor a la vejez, la misma aparece como una entidad ajena al sí mismo. Inicio de citas. Básicamente le tengo temor a la vejez, no a la muerte, a la vejez, a verme deteriorada. Mujer, 62 años. Yo le tengo mucho miedo a la vejez. A pesar de que ya soy vieja, tengo mucho miedo. Mujer, 75 años. En otros casos, el mayor temor aparece asociado a la soledad. A lo que más tengo miedo es a la soledad. Mujer, 67 años. La tristeza es definida por la RAE como 1. Adjetivo, afligido, apesadumbrado. 2. Adjetivo, de carácter o genio melancólico. 3. Adjetivo, que denota pesadumbre o melancolía. 4. Adjetivo, que ocasiona pesadumbre o melancolía. Nosotros la definimos como nostalgia, pena, ante lo perdido en relación a un tiempo pasado y o emoción generada por la discrepancia entre las expectativas y la realidad percibida. Esta emoción aparece asociada a dos aspectos, fuertemente en relación a la pérdida de movilidad y o vitalidad, y también aparece en relación a la cercanía a la muerte.
Inicio de citas. Y fundamentalmente que uno va empezando a sentir malestares o cosas que le van cortando, limitando. Uno quiere hacer cosas que hacía antes y no las puede hacer. Después de que las hiciste quizá te das cuenta que no podías. Y me bajonea mucho, me produce un decaimiento. Varón, 75 años. La limitación más grande es no poder caminar. Por eso siento como una pérdida, porque me pierdo todo lo que está afuera. Me tengo que quedar acá, en casa. No puedo, por ejemplo, ir al supermercado con mi marido como íbamos antes. Mujer, 76 años. El disfrutar es definido por la RAE como 1. Percibir o gozar los productos y unidades de algo. 2. Tener alguna condición buena física o moral, o gozar de comodidad, regalo o conveniencia. 3. Tener el favor o amistad de alguien, aprovecharse de él. Nosotros lo definimos como gozar de un hecho específico, que genera alegría y sentimientos agradables. El mismo aparece en relación a los nietos y también vinculado a la jubilación. En relación a los nietos, la alegría que aparece en el discurso de los entrevistados es del orden de un cierto nivel de alegría no prevista que viene a sumarse de un modo placentero a sus vidas. Inicio de citas. Es algo maravilloso. Primero no quería saber nada de ser abuela, pero la verdad es que me dan mucha alegría. Me cambió la vida. Mujer, 62 años. Mira, yo te diría que no pude disfrutar de mis hijos por trabajar, pero ahora disfruto mucho de mis nietos. Varón, 75 años. La jubilación también es vivida por los entrevistados de un modo placentero, donde reconocen un disfrute significativo en relación a poder vincularse con sus pares de otro modo y tener un ingreso fijo sin trabajar. Inicio de citas. En forma extraordinaria, para mí la jubilación fue una bendición. Dejé de trabajar, llegué a mi meta que era estar tranquilo, disfrutar de lo que había hecho y haber llegado al punto de que no hacía más nada y en el estado de salud que me encuentro la estoy disfrutando a pleno. Varón, 65 años. Mi jubilación la viví con un placer increíble, con un gran placer de decir, me dan dinero y no estoy trabajando, me regalan dinero y no estoy trabajando. Mujer, 69 años. La tranquilidad es definida por la RAE como 1. Adjetivo, quieto, sosegado, pacífico. 2. Adjetivo, dicho de una persona, que se toma las cosas con tiempo, sin nerviosismos ni agobios, y que no se preocupa por quedar bien o mal ante la opinión de los demás. Nosotros la definimos como calma, ausencia de preocupaciones. Esta emoción aparece asociada fuertemente a lo económico, ya construido y a la jubilación. La persona va madurando, lo que antes lo exacerbaba y lo ponía violento y no le encontraba el porqué, a través de los años uno va encontrando porqué y se va tranquilizando, va entendiendo más las cosas. Varón, 78 años. La diferencia era que antes estabas ansiosa por tener algo y tenías miedo de no tener una cosa. Ahora tengo mi casa, mi coche, estoy bien, estoy segura. Mujer, 62 años. Por último, el bienestar es definido por la RAE como 1. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. 2. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. 3. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Por nuestra parte lo definimos como la satisfacción ante el logro personal y o material que brindan seguridad y comodidad en la vida cotidiana. El bienestar aparece en las entrevistas asociados a la seguridad que brindan los logros materiales obtenidos a lo largo de la vida. Inicio de citas. Yo alquilé la casa donde vivía con Mario. Era una casa muy grande. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Entonces me compré este departamento, que no es de lujo, pero que yo lo amo porque acá me siento bien. Mujer, 77 años. Estrategias. Según la Real Academia Española, la palabra estrategia alude a un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, o el arte traza para dirigir un asunto.
Definimos estrategia como el modo particular en que una persona elabora situaciones, en tanto que, ante la emergencia de cierta dificultad, el sujeto construye alternativas de respuesta para poder seguir adelante. Forma de configuración. En nuestra investigación, pudimos identificar dos grandes grupos de estrategias, a los que denominamos acomodación, que es el proceso mediante el cual el sujeto produce una modificación en la realidad que le posibilita la incorporación e implementación de nuevos recursos y mecanismos de control sobre la misma, y aceptación, mecanismo psicológico que se pone en marcha frente a una modificación del contexto, donde el sujeto no busca o encuentra una modificación del mismo, sino un cambio de interpretación. Entre las formas de elaboración que se producen hallamos la resignación, la desvalorización y el humor, las cuales conllevan diversas tonalidades emocionales. El primer grupo de estrategias se asocia a un control primario, más logrado sobre la situación, ya que se modifica la realidad a partir de un conjunto de acciones que lleva a cabo la persona en cuestión. Al generar dichos cambios, la estrategia resulta más exitosa, ya que no solo se altera la persona, sino también la realidad material, generando una retroalimentación. El segundo grupo implica un control secundario, en el que se activan mecanismos psíquicos, pero que no implican la modificación de la realidad. Algunos de estos se vinculan con el humor, la desvalorización y la resignación. El logro de estas estrategias es menos exitoso en comparación al grupo anterior, ya que no se busca activamente modificar la realidad. Por otro lado, dentro del primer grupo, se identificaron objetos que nos permiten analizar las estrategias luego de determinar el tipo de control. Los mismos se asocian a lo que la persona hace, qué herramientas utiliza, con quiénes y en qué ámbitos aplica la estrategia lograda. A continuación se presentarán viñetas que den cuenta de la puesta en juego de los mecanismos antes mencionados y sus objetos. Hay un cuadro en la página número 20. Aceptación. Vía desvalorización. Consiste en minimizar la importancia de los hechos u objetos implicados en la acción. Inicio de cita. Por eso trato de no hacerme más problemas por las cosas. Varón, 75 años. El cuerpo ya no te deja hacer muchas cosas. Ahora estoy buscando excusas para no hacer. Por ahora a algunas cosas yo no le veo conveniencia y prefiero no hacerlas. Varón, 91 años. Vía resignación. Resulta de una aceptación en la cual se mantiene cierto nivel de malestar y que implica cierto grado de conformidad del sujeto. Inicio de citas. El tiempo pasa, sí, pero te acostumbras a eso con el paso del tiempo. Mujer, 67 años. Respecto a dar la supervivencia en el banco. Esa situación me da un poco de tristeza, pero lo supero porque es como digo yo, tenemos un día para nacer y un día para irnos. Mujer, 83 años. Después los cambios físicos no, ya me resigné. De las arrugas o que estás gorda te preocupás al principio, después ya te conformás con todos esos cambios que aparecen. Es un cuerpo distinto al que tenías. Mujer, 76 años. Vía humor. Utilización del recurso humorístico como vía para afrontar una situación de modo placentero. A veces le digo a mi marido, tengo ganas de acurrucarme, de que me abraces, de estar desnudos con vos. Y bueno, eso es lo que hay para esta edad, ¿qué vas a hacer? Pero es una forma para la edad, ¿te das cuenta? No sé, por ahí hay algunos que tienen mucha más capacidad. Fueron cambios que vivimos juntos. Este, refiriéndose al marido, no se puso pendeviejo. Mujer, 85 años. ¿Qué voy a hacer? Las quiero, refiriéndose a las arrugas. Las saludo a la mañana, me paso a lo de vera. Mujer, 85 años. Acomodación. Baltes y Staudinger proponen el modelo denominado SOC, que consiste en mecanismos de regulación que se ponen en juego según las circunstancias personales y contextuales. Selección. Cita. Pongo a todos los sentidos en primera. Presto atención. Compro zapatillas que tengan la punta más levantada. Busco otras acciones. Mujer, 66 años. Yo alquilé la casa donde vivía con Mario. Era una casa muy grande. ¿Qué iba a hacer yo ahí?
Entonces me compré este departamento, que no es de lujo, pero que yo lo amo porque acá me siento bien. Mujer, 77 años. Compensación. Citas. Yo me hago una listita y la tengo en el bolsillo, pero no la uso. Empiezo a caminar por los lugares que voy comprando y después lo que hago es mirar la lista a ver si está todo. Lo tengo como ayuda a memoria en el caso de que me olvide de algo. Varón, 84 años. Yo manejaba y al perder el ojo tuve que dejar. Ahí sí que fue una pérdida, eso lo sentí mucho. Pero ahora paro el taxi y me lleva. Siempre traté de buscarle la vuelta. Mujer, 85 años. De viaje con el esposo. Caminábamos todo el día, hasta la noche. Yo ahora no puedo porque no me dan las piernas y me duele la cintura. Entonces hago cruceros, siempre con Cintia que me hace todo por internet. Y ahora es más limitado, pero me hace bien. Vuelvo renovada, con ganas de seguir haciendo cosas. Mujer, 77 años. Optimización. Pongo a todos los sentidos en primera, presto atención, compro zapatillas que tengan la punta más levantada, busco otras acciones. Mujer, 66 años. La jubilación, los horarios de la papelera me mataban. De un día a otro no estuvo más. Y ahí decís, ¿qué hago? Y bueno, me acomodé. Hubo que acomodarse. Empecé a estar más en casa, me armé mi tallercito, la quintita, cosas en las que me ocupo casi todo el día. Empezamos a ir de viaje y a hacer cosas que antes no podíamos y nos llevábamos bárbaro. Varón, 75 años. Objetos. Hay un cuadro en la página número 23. ¿Qué hace? Son aquellas acciones que el sujeto realiza para transformar una dificultad. Salir. Acciones que remiten a una salida de la casa. Cita. Pero trato de no quedarme sola. Salir a conversar con los amigos. También viajo con los jubilados. Varón, 75 años. Moverse. Remite a una activación física o mental sin un propósito específico. Cita. Yo no puedo estar sentada, no miro la televisión, yo tengo que andar. Mujer, 82 años. Atender. Supone una acción relativa a cuidar, proteger o dedicarse al otro. Cita. Tengo muchos problemas de salud, pero igual no me gusta andar de médico en médico. Trato de no enchufarme de que me siento mal. Trato de que cuando ellos vienen, estar bien para poder atenderlos y cuidarlos. Les sigo cocinando. Es lo que me hace sentir bien. Me hace sentir mejor aún verlos a ellos reunidos, unidos. Mujer, 76 años. Hacer. Realizar acciones para mantener niveles de actividad. Siempre me dejo algo para hacer mañana, para tener una excusa para salir mañana y no quedarme solita acá encerrada. Mujer, 77 años. La jubilación, los horarios de la papelera me mataban. De un día al otro no estuvo más. Y decís, ¿qué hago? Y bueno, me acomodé. Hubo que acomodarse. Empecé a estar más en casa, me armé mi tallercito, la quintita, cosas en las que me ocupo casi todo el día. Empezamos a ir de viaje y a hacer cosas que antes no podíamos y nos llevábamos bárbaro. Varón, 75 años. Compartir. Realizar actividades con otros. Cita. No sé, realmente mi problema era qué iba a hablar con Juan José. Después aprendí que hay otras formas de relacionarse, que nos acompañamos, que nos queremos de una forma distinta a cuando éramos jóvenes. Aprendí que se puede estar en silencio. Después empezamos a hablar, a compartir tiempo juntos. Mujer, 76 años. Viajar. Cita. Y ahora hay un montón de cosas que uno puede hacer porque el tiempo es cada vez más corto el que nos queda. Yo hubiera querido seguir estudiando, pero ya ahora no me da el tiempo, entonces hago cortitas. Viajes cortitos, estudios cortitos, entonces ahí sí hay diferencia. Varón, 74 años. Charlar. Cita. Acá en el barrio todo el mundo me conoce. Hablo con todo el mundo. Salgo a barrer la vereda y tarde 2 horas porque siempre me pongo a charlar. También viajo con los jubilados. Varón, 75 años. Nadar. Respecto al físico. Pero bueno, ahora voy a empezar natación, porque caminar no puedo por el problema que tengo en la pierna, y eso me generó la artrosis.
Mujer, 83 años. ¿Con quién? ¿Qué? Refiere a con qué o con quién se realizan las actividades. Amigos. Cita. Es el baile de los jubilados, en el centro de jubilados. Ahí voy todos los domingos. Cuando puedo, ya me voy. Nos juntamos siempre en el club de las chicas. Mujer, 75 años. Ayuda externa. Yo manejaba, y al perder el ojo tuve que dejar. Ahí sí que fue una pérdida. Eso lo sentí mucho. Pero ahora paro el taxi y me lleva. Siempre traté de buscarle la vuelta. Mujer, 85 años. Sí, en realidad tengo una persona que viene a mi casa 2 veces al mes, porque me ayuda porque yo no puedo mover los muebles o subirme a una silla. Por mi edad, voy a cumplir 84 años. Mujer, 83 años. Casa. Cita. Yo alquilé la casa donde vivía con Mario. Era una casa muy grande. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Entonces me compré este departamento, que no es un lujo, pero que yo amo porque acá me siento bien. Mujer, 77 años. Viajes a empresa. Cita. De viaje con el esposo. Caminábamos todo el día, hasta la noche. Yo ahora no puedo porque no me dan las piernas y me duele la cintura. Entonces hago cruceros. Siempre con Cintia que me hace todo por internet. Ahora es más limitado, pero me hace bien. Vuelvo renovada, con ganas de seguir haciendo cosas. Mujer, 77 años. Pareja. Cita. La jubilación, los horarios de la papelera me mataban. De un día al otro no estuvo más, y ahí decís, ¿qué hago? Y bueno, me acomodé, hubo que acomodarse. Empecé a estar más en casa, me armé mi tallercito, la quintita, cosas en las que me ocupo casi todo el día. Empezamos a ir de viaje y a hacer cosas que antes no podíamos y nos llevamos bárbaro. Varón, 75 años. Taller de memoria. Citas. Bueno, yo empecé a notar que, por ejemplo, aparecía alguien en la televisión que yo conocía, y no me podía acordar el nombre. Pero no fue una cosa muy desesperante, porque yo después me acuerdo, y lo reforcé con este tema del taller que nos hacen hacer muchos ejercicios. Mujer, 77 años. Entonces fui con ciertos temores a un taller, pero me encontré con gente maravillosa. Tanto es así que yo les digo a ellos mismos, ustedes son mi familia ahora. Entonces, uno de ese grupo de gente, que somos todos grandes, se encuentra con cosas similares, que me pasan y les pasan. En cambio, gente que son del mismo palo, nos comprendemos perfectamente. Te digo que nos ayudamos si nos pasa algo. Mujer, 77 años. Propio cuerpo. Cita. ¿Qué voy a hacer? Las quiero. Las saludo a la mañana, me paso a lo de Vera. Mujer, 85 años. Familia. Cita. Los sábados les hago ñoquis a todos, porque era el único día que no venía nadie y no me levantaba de la cama. Me agarraba como una depresión que a tal punto un día me encontré que se me caían las lágrimas. Entonces se me ocurrió decirles que yo les preparaba la comida predilecta de todos, los ñoquis. Mujer, 76 años. Conclusiones. A lo largo del artículo se fueron exponiendo diferentes formas de narrar el proceso de envejecimiento desde la perspectiva de los adultos mayores. Por supuesto que no agota la multiplicidad de líneas narrativas existentes en referencia al envejecimiento, pero nos acerca a entender cómo las personas, a medida que envejecen, van significando e intentando coherentizar los cambios que se suceden. Estas modificaciones se dan en diferentes escenarios, tomando características específicas y despertando emociones que van mutando con el tiempo, de acuerdo a cómo los sujetos arman estrategias y mecanismos de control en la medida de sus posibilidades. En estos relatos se pusieron en evidencia los procesos de refiguración y configuración, es decir, los momentos de crisis y resoluciones posibles, permitiendo un rearmado de la figuración de sí. Ricardo Yacoub, efectos subjetivos ante el envejecimiento. Esta investigación surge de dos compromisos de la cátedra con sus alumnos. Por un lado, la búsqueda de un acercamiento a los relatos sobre la vejez emergentes en el encuentro entre un alumno y un adulto mayor. Por el otro, el interés en poner de relieve la construcción del conocimiento científico a partir de lo elaborado por los alumnos en la cátedra.
Las preguntas emergieron desde el equipo docente con el objetivo de que las mismas permitan responder muchos de los temas que se abordan en la materia, contados desde una lectura singular. La preocupación acerca de los modos de entrevistar y de acceder a la información fue parte de lo desarrollado para que el valor de los relatos no solo impactara en la formación académica, sino también para que se produzca un conocimiento agregado asociado a las prácticas científicas que buscamos estimular. El título emergió a posteriori, ya que nos encontramos con las respuestas sobre lo que la gente percibía, pensaba, sentía, elaboraba y generaba a partir de su experiencia de envejecer, con las transformaciones que producen diferencias en el sí mismo y los mecanismos narrativos que moderan y explican dichas alternancias, acordes a los nuevos contextos de significación, lo que en su conjunto remite a los efectos subjetivos ante el envejecimiento. La teoría de la identidad narrativa permite comprender y explicar los modos en los que un sujeto, en nuestro caso quien envejece, evalúa los cambios que producen discrepancias en su identidad, así como elabora formas de conocimiento que dotan de coherencia y continuidad a las disímiles experiencias vitales, permitiendo de esta manera orientar su acción. Poder conferirle una continuidad narrativa a la dimensión temporal de la existencia a partir de niveles de comprensión más complejas incrementa los márgenes de seguridad y control frente a la incertidumbre de las discontinuidades temporales y las incoherencias en las figuraciones sobre sí. Esta elaboración de conocimiento y orientación se produce ante la interpelación que genera en el sujeto los nuevos contextos de significación que alteran o refiguran los niveles de integración de la identidad. La recomposición de partes o facetas del sí mismo en totalidades contingentes requeridas frente a las presiones contextuales o configuración contiene diversas variantes significativas para comprender el proceso de envejecimiento. ¿Por qué la identidad atravesada por el relato? El relato conforma un modelo narrativo que da forma a las experiencias cotidianas, mediando entre el mundo canónico de la cultura y el más idiosincrático de los deseos y creencias. En este sentido, las narrativas cobran un valor funcional, ya que proveen una estructura para organizar los pensamientos, las motivaciones, las memorias y los proyectos, reduciendo la ambigüedad natural de la vida y aumentando, en el sujeto, la coherencia y consistencia interna de su identidad. La narración estructura los acontecimientos, ya que aporta un tipo de organización donde se enmarcan algunos hechos en detrimento de otros, y se sitúan en esquemas de comprensión a partir de cierto sentido que orienta y justifica dicha construcción de la realidad. Fisher, en 1989, entiende la narrativa como toda comunicación que otorgue sentido, que tome la forma de una historia y refuerce la experiencia. Distingue tres elementos centrales. Se compone de una estructura de significado en una secuencia ordenada de sucesos. Tiene un cierto grado de validación cultural y permite interpretar, estructurar y organizar la vida cotidiana. Los elementos que conforman a las narrativas son símbolos que se representan como reales, o eventos imaginados y actores. Los conectores que unen los eventos y los actores son causalidades y propósitos implícitos. En este sentido, la narrativa consiste en un arreglo temporal de eventos que están causados por propósitos a través de seres animados o son los resultados de fuerzas inanimadas. Lo que determina la línea de la historia narrativa es el significado emergente y contingente creado por la disposición de eventos y actores en términos de tiempo, propósito y causalidad. La propia narración organiza y fija esquemas, al mismo tiempo que incluye la ambigüedad en tanto permite la reinterpretación y el resurgimiento de la experiencia desde distintas perspectivas. El esfuerzo por otorgar un significado a los acontecimientos de la propia vida caracteriza al ser humano. La naturaleza proactiva o anticipatoria de los procesos de construcción de significado implica un movimiento en el tiempo a partir del cual la noción de dirección surge como un elemento central en la orientación del sujeto. En este sentido, la capacidad anticipatoria y la coherencia interna de su sistema de conocimiento resultan centrales para organizar dicha dirección. En esta línea, Goncalves, en 1995, presenta una idea de sí mismo como un proyecto,
en tanto que trata de hacer avanzar los objetos en un proceso de movimiento continuo, inacabado y en algún modo impredecible. El ser humano es un narrador que se trasciende para convertirse en proyecto, adentrándose en sus potencialidades. En el proceso de la narrativa humana, el individuo es simultáneamente el escritor, lo escrito y el crítico literario. Objetivo general: conocer los cambios percibidos que se produjeron con el envejecimiento y los mecanismos aplicados para su resolución. Objetivos específicos: conocer las características de los cambios que se produjeron con el envejecimiento, analizar el efecto emocional que tuvo en ellos, indagar las estrategias que utilizaron frente a los cambios producidos, analizar los mecanismos aplicados ante los cambios. Se realizó un estudio de tipo exploratorio aplicando una metodología cualitativa de tipo interpretativista, debido a que los objetivos de esta investigación pretenden indagar y descubrir los modos de configurar los cambios producidos en el envejecimiento. Se utilizó como instrumento las entrevistas semidirigidas con transcripción literal, a las cuales se le aplicó la técnica de análisis de contenidos para identificar las variables e indicadores relacionados al estudio, y de análisis discursivo para los modos de relatar las formas de aceptación. El procesamiento se realizó de forma individual, no utilizándose programas informáticos de análisis, debido a que no se adaptaban a los requerimientos ni exigencias de este estudio. Se seleccionaron 84 entrevistas semidirigidas a personas mayores de 60 años de ambos sexos, de las cuales se excluyó a una por no comprenderse en los criterios de la investigación. La fase de entrevistas se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2015 y el mes de abril de 2015. Se contó con un espacio particular para el trabajo de revisión bibliográfica, del diseño de instrumento y muestra, de redacción y revisión. Las entrevistas fueron realizadas en el lugar sugerido por el entrevistado. La población objetivo de estudio fueron personas mayores de 60 años, de ambos sexos, tomando como eje el criterio de las Naciones Unidas recomendada para países en vías de desarrollo que habiten en la ciudad de Buenos Aires. La selección se produjo a través de terceras personas, conocidas del investigador, alumno, que realizaron el contacto. Los entrevistadores habían manifestado su interés en que se les realice la entrevista y se les pidió un consentimiento de la misma, donde se les informaba la confidencialidad relativa a la identidad de los entrevistados y a los usos estrictamente académicos de las mismas. Una vez tomadas las entrevistas, se las leyó en su conjunto múltiples veces, buscando elementos comunes y distintos entre las mismas, tratando de diferenciar las categorías teóricas que se manejaban, el enfoque ético, de las categorías de significados que surgen desde los datos, el enfoque émico. Se identificaron temas, conceptos, formas en que se decían los datos, modos en que se respondían ciertas preguntas y preguntas que surgían al leer las entrevistas. La búsqueda, entonces, estuvo orientada a hallar criterios que lleven de los datos a formas más abstractas, que permitan un principio de conceptualización, así como que sugieran nuevas direcciones para la comprensión. Hacia el final de esta etapa se realizó una guía de temas y de historias que permitieron articular los datos. Posteriormente se realizó una codificación basada en las lecturas previas. Las mismas sufrieron idas y vueltas relativas a las múltiples lecturas y a las necesidades del conjunto. Muchas de ellas fueron anuladas ya que luego parecían subsumirse a otras, así como otras fueron creadas para dar cuenta de especificidades que no parecían importantes al inicio de la investigación. La manera estrictamente manual de codificar tuvo que ver con darle relevancia a los significados, valores o criterios que se expresaban en las frases. Las categorías, una vez construidas, reflejaron un proceso de organización ético y émico. Muchas de ellas se corresponden con categorías iniciales, que se consideran necesarias presentar y que pudieron resultar poco importantes posteriormente. Otras categorías emergieron desde los datos, quedando fuera preguntas precisas, que no conformaron categorías, sino que se fueron transformando en datos de distintas categorías según los entrevistados.
Una vez realizadas las categorías, se volvió a refinar el análisis al interior de las mismas, ya que una vez establecidas las categorías permitía darle una nueva lectura de conjunto, que llevó a que se modifiquen o se aclaren puntos no analizados. Es decir, se partió de los datos más llanos para pasar a abstracciones más elaboradas y desde estas se volvió a revisar los datos. Una vez realizado este proceso, se formularon las conclusiones que fueron pensadas en relación a cada categoría y que expresan modos de representar los distintos aspectos de la refiguración y la configuración en la vejez, pasando desde las conclusiones de cada código de cada categoría a las conclusiones del conjunto de la categoría. Por último, se realizó un análisis sobre el conjunto de las categorías, dándole un sentido posible de unidad. Criterios de exclusión: personas con severos trastornos mentales o físicos, personas próximas a hechos significativos como duelos que modificarán notoriamente su estado anímico, personas que manifestaban no desear participar del estudio. Justificación de la metodología aplicada. El uso del paradigma cualitativo será tomado como la posibilidad de descubrir desde los testimonios y las reconstrucciones de situaciones y sucesos, las relaciones, procesos, vínculos causales, contradicciones que se evidencian en la construcción misma de las representaciones sociales y personales. Consideramos adecuado para los propósitos de esta investigación el estilo de tradición interpretativista, ya que permite focalizar los aspectos simbólicos de la vida social que se entretejen con los significados que le otorga el sujeto. La subjetividad del entrevistado, la persona, es controlada por la subjetividad de los otros entrevistados, los otros, construyéndose entonces un proceso de identificación de realidades, cosmovisiones, autopercepciones y creencias compartidas. Denzin define una corriente denominada el método biográfico interpretativo, basada en la producción de una serie de narrativas de experiencias de vida. Sautu considera que las normas que estructuran la manera en que las vidas son contadas y escritas involucran la existencia de otro, la influencia de clases sociales, géneros, agregaría edades, se remarcan puntos de inflexión en las vidas, los cuales en este caso intentarán ser indagados en relación a diversas refiguraciones y configuraciones. El modo biográfico, que en este caso se encuentra limitado a un periodo definido desde los 60 años en más, permite recuperar las refiguraciones de sí mismo a partir del envejecimiento y las formas de configuración a través del testimonio de las personas. El paradigma del curso de vida enfatiza que el mismo está ligado al proceso histórico que ofrece a cada corte opciones y límites. La edad aparece asociada al desempeño de roles, expectativas y creencias propias del grupo etario, y también enfatiza al sujeto como determinado por dichas valoraciones, pero también como agente de cambio y de propuestas. Los escenarios son los espacios o puntos de cambio delimitados por los sujetos. El cuerpo es un punto en el que localizan cambios que abarcan no solo la dimensión física sino estética. La mente abarca lo cognitivo. Lo existencial, unido a la sensación de finitud, implica la reflexión de los sujetos sobre momentos vitales desde una dimensión temporal. Y por último, la sexualidad es concebida con una mirada más amplia que dimensiona diversos modos de goces que no se limitan a la genitalidad y que posibilita la apertura a nuevas experiencias que dan cuenta del nivel de sabiduría alcanzada. Caracterizaciones de los escenarios. Las características se definen como, según RAE, perteneciente o relativo al carácter, y, dicho de una cualidad, que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. Nosotros las especificamos como las descripciones acerca de los cambios que se suscitan en el envejecimiento, así como la forma en que los significan y distinguen. Con respecto al cuerpo, las características que emergieron refieren al deterioro físico, las modificaciones estéticas, el cansancio, el dolor, la lentitud, la motricidad, el incremento del cuidado personal y modificaciones en la fuerza. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las diferentes caracterizaciones dentro de cada escenario. Esto nos permite comprender de manera sintética lo que se fue construyendo a partir de los relatos de las personas entrevistadas. A continuación se desglosará cada una de ellas con su ejemplo correspondiente. El cuadro se encuentra en la página número 7. Dentro del escenario del cuerpo,
Hay características como modificaciones estéticas, cansancio, dolor, incremento del cuidado personal, deterioro físico, específicamente achaque, decaimiento, enfermedades, cambios de audición y vista, y motricidad, específicamente lentitud en la marcha, disminución motriz. Dentro del escenario existencial, las características son cambios de hábito, percepción acotada del tiempo futuro, madurez, proyectos y nostalgia. Dentro del escenario mente, las características son lucidez, olvidos, recuerdos del pasado, esfuerzos para recordar. Y dentro del escenario de sexualidad, las características son amor como continuidad frente a los cambios en el funcionamiento sexual, aprendizaje, placer, necesidad de ayudas externas, contacto físico, lentitud, menor intensidad y frecuencia, enamoramiento. El deterioro físico. Según RAE, deteriorar. Hacer que algo o alguien pase a un peor estado o condición. Nosotros lo entendemos como un empeoramiento o cambio negativo en lo relativo al físico, que incluye ciertos achaques, decaimientos y enfermedades que impactan en la vida del sujeto y en la concepción que tienen de sí mismos. En varias ocasiones son la referencia que marca el sentirse viejos. En algunos casos, este deterioro implica un límite. También engloba los cambios en la vista y la audición. El achaque, según RAE, indisposición o molestia crónica o intermitente, especialmente la que acompaña a la vejez. Defecto físico o moral. Hace referencia a una indisposición o molestia, crónica o intermitente. El deterioro físico, porque uno empieza con achaques graduales pero se da cuenta que uno está viejo, no puede hacer muchas cosas. Varón de 74 años. El decaimiento, según RAE, es un abatimiento o desaliento. Entrevistador. ¿Qué situaciones te hacen sentir una persona mayor? Entrevistada. La edad, los cambios en el cuerpo, por supuesto un decaimiento, un cambio. La enfermedad, según RAE, alteración más o menos grave de la salud, pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. La ambición es la enfermedad que difícilmente se cura. Las enfermedades del alma o del espíritu. Implica una alteración en la salud. Estoy hecha una porquería. Tengo artrosis, me duelen las piernas y uso audífono. Mujer de 75 años. Respecto a los cambios en la audición y la vista, se remarca la condición limitante de su mal funcionamiento, tanto para las actividades cotidianas como para el poder vincularse con los demás. A veces por la vista ya no puedo hacer nada. Quiero poner un tornillo y no puedo. Por la diabetes y la vista me acobardo y dejé de ir a todos esos lugares, clubes, asados. Antes yo caminaba más, pero ahora no me da por salir a caminar. Varón de 78 años. Yo he perdido bastante la audición y me molesta muchísimo. A mis nietos les molesta, a las demás chicas. Les pregunto, ¿qué dijiste? Y me dicen, nada, nada, nada. Y a mí eso me tortura el corazón, te lo juro. Mujer de 77 años. Las modificaciones estéticas, según RAE, cambios en las apariencias. Implican cambios en las apariencias y estas incluyen las arrugas, las canas, la gordura, algunos achaques. Son cambios en la imagen del cuerpo que cada entrevistado percibe de sí mismo. Y estoy más achacado. De joven tenía una figurita, un cuerpito. Flaquito era. Ahora entrado en años, no en kilos, Igual no estoy tan mal, ¿no? La primera cuando me miro al espejo, me doy cuenta que el tiempo pasó porque ya tengo el pelo blanco, la barba blanca, y después por los pares míos, que tienen la misma edad que yo y los veo mayores. Varón, 65 años. Respecto al cansancio, según RAE, se lo define como un faltante de fuerza que resulta de haberse fatigado. Involucra la forma en que ellos se describen frente a ciertas circunstancias y las limitaciones que acarrean. Tengo menos energías, me duelen partes del cuerpo que antes no te dolían, tenés menos fuerza. Mujer de 66 años.
El dolor es otra característica que funciona como límite en muchas situaciones. Se lo define como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior, según RAE. Cuando ya empezó a doler algo, ya no pude hacer cosas como antes. El cuerpo se me vino a Aragán, más lento. Mujer, 75 años. Respecto a la motricidad, se la concibe como la capacidad de producir movimiento, moverse, según RAE. Se diferencia la lentitud en la marcha como un desarrollo tardío o pausado de la ejecución o del acontecer de algo, RAE, y una disminución en la motricidad. Ambas funcionan como límite respecto a las actividades que realizaban en otros momentos de sus vidas. Intelectualmente no creo que esté tan atrasada, pero físicamente sí. La manera de caminar. Hace como 2 años le dije a Cintia, ¿sabes que noté que antes caminaba para el almacén y si iba alguien al lado, yo siempre los pasaba? Ahora todos me pasan a mí. Se menciona también la necesidad de incrementar el cuidado personal porque el cuerpo requiere de otros cuidados que antes no eran necesarios, los cuales les permitirían mejorar o mantener cierta funcionalidad. Se empiezan a sentir, te das cuenta que tenés que ocuparte más del cuerpo y atenderlo más porque con lo que hacías antes no te alcanza. Te cuesta mucho bajar de peso. Varón, 65 años. Cabe destacar que tanto en el deterioro físico como en el cansancio y la lentitud, se evidencia un límite respecto a un momento anterior de la vida de los entrevistados, donde sí podían realizar algunas actividades que ahora no. A su vez, el achaque aparece en referencia al deterioro físico, el cansancio y algunas modificaciones estéticas. En relación al segundo escenario, el existencial, aparecen características ligadas a cambios de hábito, una percepción menor del tiempo futuro, madurez, proyectos y nostalgia. Con respecto a los cambios de hábito, según RAE, implica modificaciones en las rutinas en los temas conversacionales cotidianos. Y veo no que crecí, veo que cambiaron mi metabolismo. Hasta te puedo decir que a veces me mareo y a veces me pongo a pensar en la cama que estoy viejo ya, medio viejón. Que hace 10 años atrás no estaba así. Y bueno, ahora me gusta dormir la siesta. Antes no dormía tanto la siesta. Me gusta mirar documentales que antes no me gustaban. Yo antes decía, no, ¿qué documentales? A mí me gustan las películas de tiros. En cambio ahora me gusta meterme en la historia de Hitler, en la historia de la guerra. Varón, 70 años. La percepción acotada del tiempo impacta en la posibilidad de pensar proyectos. Y diferencia sí, puede ser. Porque antes uno tenía tiempo, tenía futuro, y ahora hay un montón de cosas que uno no puede ser porque el tiempo es cada vez más corto que nos queda. Varón, 74 años. Respecto a esta categoría, aparecen diferencias respecto a quienes no tienen proyectos, quienes sí, y qué descripciones se hacen de ellos. Algunos diferencian entre los proyectos que tenían de jóvenes respecto a los actuales, y otros hacen hincapié en la intensidad de los mismos. Proyecto implica la posibilidad de representar algo hacia el futuro. Mi proyecto ahora es encontrar una pareja, hacer un viaje, aprender un idioma. Nada que ver con los proyectos que tenía antes. Una diferencia abismal. Mujer de 66 años. Uno no proyecta así, vive la hora. Proyectar ya lo hice, familia, casas, hijo. Ahora ya es hora de descansar. Varón, 76 años. Por otro lado, la madurez, según RAE, hacer que un fruto alcance el grado de desarrollo adecuado para ser consumido, llevar algo como una idea o un proyecto a su desarrollo mediante la reflexión, da cuenta de las ganancias y desarrollos personales. La persona va madurando, lo que antes lo exacerbaba y lo ponía violento y no le encontraba el porqué, a través de los años uno va encontrando porqué y se va tranquilizando, va entendiendo más las cosas. Varón, 78 años. El tercer escenario es el de la mente. Se caracteriza por la lucidez, los olvidos, el recuerdo del pasado y el esfuerzo para recordar. Se menciona el tener menos lucidez, que implica claridad en el razonamiento y en las expresiones, y la aparición de ciertos olvidos, como ser de palabras, nombres, tareas o situaciones. Se hace hincapié en la diferencia con los recuerdos de la juventud que permanecen y el esfuerzo que implica a veces recordar ciertas cuestiones. Respecto a la lucidez, por ejemplo,
pero sí me doy cuenta que ya no tengo la lucidez que tenía antes. Varón, 65 años. Respecto a los olvidos. Sí, hay diferencias, me olvido cosas. Por ejemplo, yo estoy con esta señora amiga y me dice, fui a tal lado y me encontré con este y tuve este problema. Y después pasa una semana y me dice, ¿te acordás? Y yo, la pucha, no me acuerdo. Hay cosas que no me quedan. En eso me doy cuenta. Me cuentan un acontecimiento y yo no. Se me borró. No me acuerdo. Varón, 84 años. Respecto a la sexualidad, las características encontradas tienen que ver con el amor como continuidad frente a los cambios en el funcionamiento sexual, el aprendizaje, el placer o disfrute, la necesidad de ciertas ayudas externas, el contacto físico, la lentitud, una menor intensidad y frecuencia, como así también el enamoramiento. El amor aparece como un punto de continuidad, pero también es un amor distinto, enriquecido. Sí, había sexo hasta los 70. Ahora ya no hay ese espíritu. Debe ser por la edad, pero el amor se tiene. Eso no se termina. Varón, 78 años. También se van logrando aprendizajes. Según RAE, adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, respecto a la sexualidad y el conocerse a sí mismo. Implica ir adquiriendo conocimientos y experiencias. Aunque parezca mentira, alrededor de los 60 recién descubrí realmente cómo es la sexualidad. Era un gran ignorante de la sexualidad completa, y cuando aprendí ya estoy al borde de no practicarla más, ¿no? Esa fue una materia que me había quedado pendiente y al hacer tanta terapia superé una gran frustración en lo sexual y bueno, después de grande ya he descubierto cosas maravillosas y pienso seguir encontrándolas a medida que me dé el físico. Ese cambio, Ese cambio de aprender me dio seguridad. Antes lo afrontaba con temor al sexo, y bueno, fui descubriendo cosas incluso hace muy poco, cosas que no pensaba que podían ser un impedimento para las relaciones, y bueno, ahora ya de bastante viejito las vengo a encontrar. Varón, 74 años. El placer, según la RAE, goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización de la percepción de algo que gusta o se considera bueno. Diversión, entretenimiento. También aparece como un punto de continuidad, más allá de tener alguna imposibilidad para tener relaciones en comparación a cuando las tenían de más jóvenes. Implica goce o disfrute producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. La sexualidad ahora es mucho más tranqui, se necesita de suplementos que antes no, el erotismo igual que siempre. Por más que uno necesite ayuda para algunas cosas, el cuerpo de una mujer sigue siendo el cuerpo de una mujer, y en la cama sigue provocando placer. Varón, 63 años. Se menciona en algunos casos la necesidad de ayudas, según la RAE, valerse de la cooperación o ayuda de alguien. Externas, como ser las pastillas. Yo hasta los 70 venía normal, sin tomar nada, ningún comprimido. Pero después declinó. Tuve que recurrir al urólogo. Me dio sildenafil y ando bien. Pero tengo que estar de acuerdo con Ramona. Si ella acepta, tomo la pastilla y una vez por semana estamos de acuerdo. Varón, 80 años. La necesidad de contacto físico aparece como una forma alternativa de sexualidad. Tengo ganas de acurrucarme, de que me abraces, de estar desnudos con vos. Y bueno, eso es lo que hay para esta edad. ¿Qué vas a hacer? Pero es una forma para la edad, ¿te das cuenta? Mujer, 85 años. La lentitud, según RAE, desarrollo tardo o pausado de la ejecución o del acontecer de algo. Para llevar a cabo este proceso también se marca como un cambio. Se la define como un desarrollo tardío o pausado de la ejecución o del acontecer de algo. Creo que ahora es menos intenso y un poco más lerdo todo, pero sigue siendo hermoso. Mujer, 65 años. Se menciona también una menor intensidad y frecuencia. Me gustan tanto las mujeres ahora como cuando era joven. Lo que pasa es que ahora tengo que ser más medido, porque es otro organismo, no es la misma respuesta. El disfrute es el mismo. Lo que pasa es que me avergüenza explayarme más, pero lo que te quiero decir es que el atractivo es el mismo. El disfrute es igual, pero lo que pasa es que no es tan frecuente la necesidad. Uno está como más tranquilo. El sexo lo puede disfrutar. Lo disfruto y lo necesito también.
pero puedo pasar mucho más tiempo que antes sin esa necesidad. No dependo de eso. Yo no puedo tener sexo por mucho más tiempo. Uno cuando es joven es otra cosa. Varón, 84 años. Finalmente, también se destaca la posibilidad de volver a enamorarse. Yo pensé que nunca más iba a volver a enamorarme. Es más, pensé, ¿quién sabe si voy a volver a tener sexo? Formar pareja a esta edad es una cosa fuera de serie, imposible de creer. Mujer, 75 años. En lo que respecta a la sexualidad, se hace mención de ciertos límites, como en categorías anteriores, pero también en modificaciones ligadas al aprendizaje y al disfrute.